Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde cualquier parte del mundo que usted se encuentre. Bienvenidos a este nuevo episodio de Tomémonos un agua de panela con el programa de Fede Panela y el Fondo de Fomento Panelero. Hoy me encuentro desde el departamento de Santander en esta gira desde los territorios colombianos y paneleros con los actores del campo colombiano. Y es por esto que los invito a todos a seguirnos en todas las plataformas digitales como @FedePanelaCol y por supuesto vernos en Facebook y en YouTube, donde transmitimos estos programas, y por supuesto en nuestra página web www.fedepanela.org.co, donde pueden seguir todos los contenidos que realizamos semana tras semana en Tomémonos un agua de panela, Panela Lovers y La Vida Sabe a Panela Sports. Bienvenidos a este episodio porque hoy traigo un invitado muy especial del blog exportador de Fede Panela, una persona que construye país desde el territorio, y es por esto que la panela colombiana en diferentes países ha logrado un campo muy importante. Martín Arenas. Martín, bienvenido a Tomémonos un agua de panela. Muchas gracias, buenos días. Martín, contémosle un poquito a las personas que nos están viendo a esta hora cuál es la historia de Panela Dulcecita, porque nos contaban tras bambalinas que es la cuarta generación. Sí, somos la cuarta generación produciendo panela. Mis abuelos eran arrieros, producían panela en la región de Ocamonte, Santander, y llevaban la panela hacia Bogotá a lomo de mula por los caminos, cuando eso no había carreteras ni carros, y de regreso compraban sal en Zipaquirá y la vendían aquí en Santander. Entonces ahí pues hemos venido creciendo y evolucionando, mejorando nuestras plantas. Es tanto pues que aquí estoy yo y continuando con el proceso. ¿Y cómo ha sido, Martín, ese acoger y seguir, digamos, esa tradición panelera, esa tradición que viene pues desde la familia precisamente, y no cortar, y sino seguirla y no decir, bueno, yo soy profesional en X o Y experticia, pero seguir trabajando por la panela? ¿Cómo ustedes cultivan eso? Yo creo que eso viene más como el proceso de familia, de los papás de uno. En el caso mío, pues mi papá, pues desde que nosotros estábamos pequeños, él nos enseñó todo el proceso y nos dejó involucrarnos en la producción y en la comercialización. Entonces ya pues cuando yo ya salí, un ejemplo de aquí de la parte de San Gil, Ocamonte, a estudiar a la universidad en Bucaramanga, pues empecé a ver las cosas desde otro punto de vista, como más profesional, donde un mercado más amplio de exportaciones o inclusive en el mercado nacional, pero manejándolo ya con estudio de mercados, con estrategias, eso, pero todo es para poder continuar. Todo depende mucho de la familia de uno, que le inculque eso, que lo deje a uno como involucrarse, opinar sobre el proceso y que lo que uno hable sea valioso para todos, para lo que uno está haciendo, para la empresa, y mirar el proyecto como una empresa. Porque hay muchas personas en Colombia que miran el campo como, no lo miran como empresa, sino que lo miran como un atraso, y estamos equivocados. El campo hay que mirarlo como empresa. Si miramos un ejemplo, Corea ahorita está haciendo un proyecto de que las personas jóvenes vuelvan al campo. Sí. Eso lo están haciendo porque es el futuro, el campo es el futuro. Si nos vamos ahorita a la pandemia, en pandemia nos dimos cuenta que lo único que se pudo trabajar y no se dejó de vender fueron los alimentos producidos por nosotros los campesinos. Sí. El resto, lo que eran snacks normales, lo que eran las cosas que no son primordiales para nuestro vivir, pasaron a un segundo plano y nos empezaron a mirar nosotros diferente porque nos volvimos más importantes. Inclusive en esa temporada el consumo de panela se incrementó bastante a raíz de que se hablaba de que consumir panela con limón o con moringa generaba protección ante el virus que había. Sí. Entonces, y a pesar de que el miedo de nosotros era que pandemia, las ventas crecieron tanto, ¿qué iba a pasar después de pandemia? Si las ventas iban a bajar. En esos momentos nosotros aprovechamos esta oportunidad y crecimos más en mercados, porque había la necesidad. Entonces, pues pasó pandemia y continuamos con las ventas y creciendo. Hablando precisamente de las ventas y de ese mercado nacional que trabaja Panela Dulcecita, y a las personas que nos ven a esta hora, ustedes vienen también trabajando un proceso de exportación.
cómo mantener un mercado nacional, pero también un mercado internacional, y cuáles han sido esos factores para que Panela Dulcecita precisamente se posicione en esos mercados en el exterior. Pues le pongo un ejemplo. Bueno, con Canadá llevamos 25 años. Con Canadá ha sido más el tema de la continuidad con el cliente y el buen trato con él. El apoyo. En el caso de nosotros le hacemos consolidación de carga. Yo le ayudo a consolidar carga con condimentos Enredo, con arequipe, con bocadillo. O sea, se vuelve como un equipo. Sí. Que seamos nosotros con ellos un equipo. No como el cliente allá y el proveedor acá, sino nada. Un trabajo mancomunado. Sí, ¿no? Claro, entre eso. Y en el caso, un ejemplo, en Panamá tuve un mercado muy bueno, pero a Panamá le colocaron unos impuestos a la panela, creo que del 150%, y me tocaba exportar en Panamá. En Panamá yo la vendía directamente a los supermercados en Panamá. En Estados Unidos fue un proceso un poco más largo, porque nosotros inicialmente empezamos con distribuidores en Estados Unidos y no vi la oportunidad de crecer de esa forma. Sí podía crecer como rápido, pero no era la forma más profesional de hacerlo. Sí. Entonces decidimos crear una empresa en California y nosotros mismos viajamos allá y hacemos las ventas. Yo le vendo a supermercados grandes en California, a Cárdenas, a Norgate, a varios supermercados grandes que son de tamaños como los Éxitos acá o las Olímpicas. Entonces tenemos el trabajo directo. Exporto a mi empresa, nacionalizo dentro de Estados Unidos, hago mis ventas directas dentro de Estados Unidos y haciendo un trabajo también igual como hacemos acá, porque en Estados Unidos la gente los clientes están muy desatendidos. El proveedor se encargaba de entregar el producto y chao. Con los clientes que tenemos allá no. Nosotros hacemos igual, le hacemos mercadeo, vamos, le mostramos ideas, hacemos trabajos. Por ejemplo, yo no conocía la pulverizada. Entonces le mostramos la pulverizada y empezamos a trabajar los usos de la panela pulverizada para las panaderías. Entonces allá está. O sea, cómo aplicar también ese producto. Claro, en otras. Como el mercado, por ejemplo, California, el mercado más que todo es mexicano. Sí. Entonces al mexicano le gusta mucho el sabor, el picante, la esencia, el condimento. Eso le gusta al mexicano. Entonces el pan le gusta también que tenga sabor. Si tú haces un pan solamente con azúcar, el sabor no que el azúcar endulza, pero no genera sabor ni aroma. Exacto. La panela sí les gustó eso. Empezamos con un pallet para hacer muestras y ya está, nos piden por contenedores para las panaderías de Norgate. Y la panela conocía nada más esta presentación. El piloncillo. Claro, sí, y ahora pues ya le vendemos de todo. Esta, todo a ellos. Y les ha gustado bastante. Otra cosa era que la panela se vendía por temporadas. Que Semana Santa, que fin de año, nada más. Ya estamos logrando que no sean temporadas, que sea todo el año. Sí. ¿Cómo lo hemos hecho? Resulta que allá en esa región, tanto dentro de Estados Unidos como la panela que llega de México e inclusive la panela que llega de Colombia la hacen con adiciones de azúcar. Entonces el sabor cambia muchísimo. Tú haces un agua de panela y si esa persona que fabricó esa panela le adicionó azúcar, el sabor no va a tener. La panela tiene sabor, aroma y color. El azúcar y endulza. El azúcar nada más endulza. Entonces la gente no sentía el sabor natural o tradicional de la panela que la caracteriza. Sí. ¿Vale? Entonces la gente ha viajado de consumirla. Y ahorita pues se han dado cuenta que nosotros estamos llevando realmente panela, realmente un producto natural. El consumo se ha incrementado en la marca de nosotros. Y hablando precisamente de los productos y de esa diferenciación entre otros endulzantes, ¿qué buenas prácticas de manufactura ustedes han venido trabajando o esos estándares para que Panela Dulcecita precisamente cumpla esos requerimientos a nivel internacional, Martín? Pues en el caso de nosotros, pues la visita del INVIMA ha sido un apoyo de nosotros grande porque ellos vienen y pues ha sido como las recomendaciones de ellos seguirlas para mejorar la calidad. Y también estamos haciendo un trabajo con los que manejan el tema de BPM, no me acuerdo, con BPM. Con BPM, un trabajo con BPM, y BPM también nos está apoyando para cada vez estar mejorando la calidad. No significa que lo tengamos todo hecho, pero con sí Icontec. Sí, estamos en ese proceso. Creo que ahorita estamos en el proceso para ISO. Pero es eso, o sea, es cómo hacer para que la gente realmente cuando consuma la panela la sienta limpia, la sienta buena, natural, eso.
Y precisamente, Martín, esos mercados internacionales para las personas que nos ven y nos están viendo en este programa, aquí en esta mesa tenemos diferentes presentaciones. ¿Cómo ustedes han hecho ese estudio de mercado, de consumo para esos consumidores o para esos clientes en el extranjero que piden ciertas presentaciones muy diferentes de pronto a las que tenemos en el consumo interno nacional? Yo considero que el tema primordial es que cuando uno viaja hay que hablar con las personas. Y con las personas del mercado más popular, que son las personas que más consumen y siguen las tradiciones. Sí. Entonces ese es primero que hacemos, al viajar, hablar con las personas, cómo lo usan, por qué lo usan, qué sabor les gusta, cómo saber su cotidianidad, qué presentaciones, por qué esta presentación. Y eso ha llamado la atención. Entonces al hacer eso, entonces nosotros vamos con el producto indicado. Que buscamos pues que las personas cada vez tengan la facilidad del consumo. Lo que les decía anteriormente, un ejemplo en Estados Unidos, o más que todo California, sí, esta presentación es la que más pues se vende, pero ya se está migrando a las otras presentaciones porque es que el partir esto es un poco complicado. Sí. Si nos vamos con esto, partirla es muy fácil. Esto porcionada facilísimo. Entonces eso ha gustado bastante. Este tarrito gusta mucho porque después sigue en la casa el tarrito para otras cosas. Sí. Entonces eso es lo que es... Economía circular que llama a uno, ¿no? Eso, perfecto. Y eso precisamente hace que también los jóvenes hoy en día pues tengan una mirada diferente también del consumo, ¿no? Y adicional a eso del internet, ¿ustedes cómo han llegado, Martín, a unir todo lo que es la comercialización, la producción de panela, pero también sin dejar de lado el tema de la digitalización y una nueva era donde ya compramos panela hasta en internet? ¿Qué pena, sin dejar de lado qué? Sin dejar de lado pues el mercado tradicional de la compra directa. ¿Cómo han llegado ustedes también a esas nuevas plataformas para vender panela por internet? Las ventas por internet han sido más con el apoyo de los supermercados, las ventas virtuales que manejan los supermercados. Eso se hace, es como la estrategia normal que se hace con ellos es que si una persona compró panela, sí, hay una segmentación del mercado. Entonces, correcto, esa persona compró la panela, empiezan a mandarse publicidad a esa persona constantemente en el supermercado. Pero es un trabajo que se está haciendo con los supermercados. Directamente nosotros con nuestra página no lo estamos haciendo, más en equipo, sí, con los supermercados. Bueno, Martín, para entrar en materia también con el tema de esos apoyos logísticos, ¿cuáles han sido esos retos a nivel comercial y logístico para exportar panela a otros países? Pues los retos comerciales, pues ha sido, pues la verdad, más es como viajar y el riesgo que usted toma para buscar el mercado y la continuidad, porque es que los clientes de usted no lo aceptan de una vez. Hay que entender, para nosotros... Es una relación que se construye. Fueron 5 años para mandar el primer contenedor a un supermercado directo en Estados Unidos. Sí. 5 años. ¿Y fue el primer país viajes. que exportaron? No, Canadá fue el primero. Canadá. Sí, pero en el caso directo con un supermercado. Entonces, es como la continuidad. No es como el reto sería la continuidad para mi concepto, para poder abrir ese mercado en el extranjero. Que uno no se deje derrotar por un no. Porque el no va a existir siempre. No me sirve, no. Es cómo entro a convencer, cómo puedo hacer que este cliente realmente me consiga el producto. Pero el reto así, el tema logístico y todo eso, pues normal que en Colombia los paros y todo eso sí nos han afectado bastante. Pero ya es algo que pues se ha venido superando, pero no es que nos haya afectado muchísimo. Colombia ha cambiado mucho en eso, ha mejorado mucho el tema de los puertos. Un reto fue que en pandemia había mucha escasez de contenedores porque habían dejado muchos contenedores en abandono. Actualmente ahorita con los nuevos aranceles que puso Trump, la guerra comercial que había entre Estados Unidos y China, entonces antes de que venían aranceles, entonces todo el mundo hizo bastantes pedidos a China. Sí. Entonces China abarcó un mercado gigante de contenedores, es muy complicado conseguir contenedores en puerto. Pero entonces es algo más de anticiparnos a las cosas.
No hacerlo 20 días antes, sino 2, 3 meses antes toca anticiparnos a tener los cupos de los contenedores y eso. El otro reto real ha sido el tema de los cupos de exportación. Eso sí me parece a mí muy complicado porque los cupos de exportación se acaban y usted deja de vender. Claro. Y toca esperar hasta que vuelva a ver ese cupo. Eso sí realmente ha sido como lo más complicado. Y los porcentajes del cupo de exportación, el 90% es para el azúcar y el 10% es para la panela y los demás endulzantes. Correcto. No tan solo la panela. Entonces es muy bajo. Entonces usted, si duramos como 3 meses sin exportar porque no había cupo para exportar. Inclusive acá me tocó mandar un contenedor pagando el 10% que ahora toca pagarlo y fuera eso pagando el impuesto por no estar dentro del cupo de exportación, que nosotros no le hicimos nada de eso, le perdimos al contenedor, pero todo ha sido por mantener el cliente porque para no a un perder contenedor no le hago nada y le pierdo, pero pues continúo y no lo dejo abandonado a mi cliente. Sí. Pero sí, esos cupos de exportación sí realmente ha sido como el... lo más complicado. He perdido clientes por eso. Y eso que ahora cambió un poco, porque antes dependíamos de lo que nos dieran. Nos daban 20 toneladas, 100 toneladas, 50 toneladas. Ahora el tema es hay un cupo globalizado. Le pongo un ejemplo, 2.000 toneladas. Entonces usted va a exportar y le van dando a usted según lo que usted está exportando. Ese método ha funcionado bastante. Al principio estaba el temor de que pronto no funcionara, pero sí ha funcionado mucho porque ya no se monopoliza ese cupo. Y también por la capacidad que tenga la empresa, ¿no? Sí, y no se monopoliza el cupo. Pero sí deberían aumentarlo. Sí. Aumentarlo porque para poder generar la continuidad en el mercado y las ventas. Lo que yo le decía anteriormente, que no sea tan solo por temporadas, que las ventas sean constantes. Que sean constantes y de calidad. Sí. Pero precisamente, Martín, hablando de exportación, cuando uno exporta panela a diferentes países, ¿cuál es ese requerimiento que se tiene que tener en términos logísticos para que esa panela pues llegue en óptimas condiciones de consumo, ¿no? ¿Tiene alguna logística, algo estratégico en el empaque, en la manera de envasar o llevar esa panela, ya sea líquida, pulverizada o sólida, a esos países? En la producción, la clave va a estar en la producción siempre porque es como usted mantener todo muy, como la inocuidad en el proceso. Correcto. Control de hongos, control de humedad, de niveles de evaporaciones exactos, porque es que el grano, también el manejo en tierras, porque si las tierras usted no maneja bien los niveles de fósforo o de pH, pues no va a salir nosotros le decimos el grano, como la consistencia de la panela, porque una panela que es de una consistencia muy blanda se va a derretir, se va a dañar, va a generar fermentación, hongos, eso, o sea, es más que todo está en eso, en el cultivo, en el manejo de las tierras y en el manejo de la producción. La producción, sí. para mantener esos buenos estándares. Claro, bueno, pues de los demás procesos también, o sea, tiene el empaque, que también porque usted nada sirve que usted tenga unos procesos muy buenos, pero yo creo que el empaque es un desorden, donde todo el mundo está en pantalonetas, sin camisetas, y eso genera también contaminación y todo su proceso anterior lo perdió. Y hablando precisamente de eso, Martín, tras bambalinas veíamos todo su equipo brandeado, uniformado, con toda la indumentaria que se debe tener para la producción de panela. Y me llamaba mucho la atención, usted también con su camisa puesta de panela dulcecita, ¿por qué trabajar el tema de vestir bien a la panela, de tener esa imagen corporativa tan clara? Porque sin lugar a dudas lo veíamos afuera en la planta, ese gran letrero de panela dulcecita que llama mucho la atención aquí en esta región del país. Si ustedes tienen la oportunidad de venir a Santander, aquí en la carretera se van a dar cuenta de esta gran planta que llevan, porque me contaban también que es nueva. Hace más o menos alrededor de unos 8 o 6 meses están ustedes acá. ¿Por qué ese manejo de imagen, Martín? ¿Por qué tenerla tan claro para los productores que nos ven? Yo creo que lo primordial es sentir orgullo por lo que usted hace, sentir la pasión. Sí. Ese es el aspecto más importante, y tratar de usted de contagiar eso a las personas que están con usted trabajando, porque todos somos parte del proceso. Hay algo que yo aprendí bastante en una visita a un congreso en Cali, de Senicaña, y era que los señores que trabajaban en las fincas sentían orgullo por lo que hacían.
Sí. Y empecé a hablar con las personas por qué y cómo era el buen trato a las personas, un sueldo justo, que las personas estén bien. Como ese sueldo emocional que Claro, llamaría uno. eso sí, Ajá. el entenderlas, escuchar, hacer parte de todo el proceso y que ellas se sientan orgullosos de lo que están haciendo y que defiendan el proceso. Para mi concepto eso es importante, la pasión, el orgullo que usted le coloque a las cosas. Eso es lo que veo. Y la gente joven, pues aquí todas las personas en la parte rural tratan de migrar hacia las ciudades porque las oportunidades a veces son escasas en el campo, o no ven las oportunidades, no es que sean escasas, no ven las oportunidades en el campo. Entonces son muy buenas las charlas, lo que le comenté a usted anteriormente, que tengan su salario con sus prestaciones de ley, tener roten menos los empleados, o sea que no se, que las empleados sean constantes en el trabajo. Eso para mi concepto eso. Eso es sueldo emocional que llaman, ¿no? Y eso es muy importante también para tener esa pasión por lo que hacemos y por construir país. Martín, si hablamos de sostenibilidad, ¿cuáles son esos programas o cuáles son esas estrategias que ustedes desde Panela Dulcecita han implementado desde el trapiche, desde producción o acá en la misma planta para ser ecosostenibles con el medio ambiente en el cual trabajamos en el día a día? Sí. La planta que tenemos es una planta con tecnología Simpa, Sí. que es una tecnología holandesa del cual usted no tiene que usar leña ni se usa directamente el bagazo o el residuo después de extraer el jugo de la caña sin usar leña. Eso pues ha sido uno de los aspectos. En el tema de control de plagas, nosotros no aplicamos insecticidas, se hace control biológico. Que eso es importante porque es que usted en el momento que aplica un insecticida pues está ahuyentando los pájaros, los animales como los armadillos, todo eso se van, los picuris, los zorros, todo desaparece y todo eso hace parte de un proceso. Porque si tú dañas la naturaleza, Sí. se empieza a afectar todo. Por eso es que hay muchas fincas que tienen muchos problemas de diarrea, muchos problemas de salivazo, porque es que ya no hay pajaritos, no hay sapos, no hay nada que controle todo eso. Antiguamente no existían esas enfermedades porque la gente manejaba los cultivos de una forma diferente. Diferente, sí. Entonces había el control natural, biológico que defendía todo eso. Entonces, Y que hace parte pues también del ecosistema donde estamos. Sí, claro, claro. Entonces es eso, tratar de proteger las zonas, de tener sus reservas, de no usar los insecticidas que afectan mucho los animalitos. Y podríamos decir que la producción de panela en nuestro país es ecosostenible con el medio ambiente. Sí, claro. No sé si estoy mal, pero he leído que creo que somos primero o segundo puesto de los cultivos que generan más oxígeno. Porque pues la caña es un cultivo de caña, tiene muchísimas hojas, entonces genera muchísimo oxígeno. Tú te puedes hacer debajo de un cultivo de caña ya alto y sientes frescura. Sí, es correcto. Sientes frescura. ¿Y por qué? Porque es un cultivo que genera muchísimo oxígeno. Y en ese trasegar de la sostenibilidad, de exportar, de las presentaciones, de los mercados nacionales, internacionales, ¿cuántas personas, hablando en términos de asociatividad, de impacto social, Martín, integran Panela Dulcecita actualmente acá en Colombia? Qué pena, no entendí la pregunta. O sea, puede editarlo. Tranquilo. Aquí editamos, tranquilo. ¿Cuántas personas son en Panela Dulcecita? Mujeres, hombres, en general. Sí. En general nosotros somos 95 personas. Entre hombres, mujeres. Hombres y mujeres, sí. Y alrededor de más o menos, ¿cuántas familias podríamos estar hablando de esas 90 personas? ¿Cuántas familias crees que ustedes están impactando desde Panela Dulcecita? De los que trabajan con nosotros. Pues es que todas esas 95 personas que estoy hablando son personas que a raíz del trabajo que tienen aquí con nosotros sostienen sus casas. E inclusive aquí un ejemplo está la señora que empaca y en el cultivo está el esposo
cortando la caña y eso. Entonces estamos trabajando la familia transversalmente. completa, sí, lo que sí, Sí, pues sí. cada uno lo hacemos en un sector aparte para no tener como conflictos, Ok. pero sí, lo hacemos así de esa forma y pues, yo considero que todas las 95 personas son 95 familias que estamos impactando en la región en su parte económica y sostenibilidad de esas familias. Y hablando puntualmente, Martín, mandándole un mensaje a esos jóvenes, a esos padres de familia también, ¿cuál sería ese mensaje que usted le daría a las personas que nos ven a esta hora de yo quiero llegar a ser algún día de producir panela en Colombia, pero también que mi producto se venda en el exterior? ¿Cuál sería ese consejo que les darías? Pues en el caso de las familias, pues lo que todo, yo creo que uno como papá es el factor importante para que los hijos continúen con el proceso. Sí. Cuando se les da la oportunidad de la opinión y de que lo que hablen los hijos de uno, sea valorado. Entonces ahí es cuando usted empieza a querer el proceso, a querer lo que hay. Pero cuando usted habla y no es valorado lo que usted está diciendo ni escuchado, pues usted empieza a mirar para otro lugar. Lo más importante es eso para impactar. Y en el caso de la gente joven que continúa en el campo, porque es que el campo es el futuro. O sea, nosotros estamos produciendo el combustible de los humanos, la alimentación. Entonces es el mercado del mundo y entre más días hay más necesidad de comida. Esa es la gran oportunidad que tenemos y que vean el campo es como empresa. Es una empresa, no es como es que el campo es una empresa. Y como empresario, Martín, para ir finalizando ya, ¿cuál es ese trabajo que ustedes han venido articulando pues desde el bloque exportador, con Fede Panela? ¿Cuál es ese trabajo también que usted cree que Fede Panela también podría, a través de su fondo de fomento y apoyo comercial, trabajar mucho más para fortalecer la exportación de panela en Colombia? Pues, tengo entendido que ahorita Fede Panela está muy limitada en sus recursos. Pero sí sería muy importante, no tan solo la exportación, en el mercado nacional, porque el mercado nacional también es un mercado muy importante. Sí. Somos el país mayor consumidor de panela en el mundo por persona. Entonces aquí hay un mercado gigante y es un mercado muy, muy bueno por explotar también. La publicidad es muy importante. Cuando el señor Leonardo Ariza estuvo gerente, sacaron un comercial que era, creo que era un señor como alemán, no sé, el señor que salía ahí, y hablaban del superalimento. Sí. Cuando eso se miraba la panela, inclusive las personas iban a comprarle y no decían que una panela, sino que dónde estaba el superalimento. Entonces, Las campañas publicitarias. las campañas publicitarias son muy importantes, pues ahorita ya no es tanto la televisión, sino las redes. Sí, correcto. Sí, entonces eso yo creo que debería pronto Fede Panela buscar la forma junto con el apoyo del gobierno para Potencializar más. Potencializar el consumo. Sí, es eso. Para la publicidad. Bueno, pues finalmente llegamos al final del programa. Martín, muchas gracias por habernos aceptado esta invitación y por haber estado aquí en Tomémonos un agua de panela. Así que dejo que despidas el programa pues para que todos nos sigan y también si quieren seguir a las redes sociales de Dulcecita, dónde los podemos encontrar, cómo nos podemos contactar con ustedes. No, pues muchas gracias por tenernos en cuenta. Yo ya he visto el programa, me parece importante. Inclusive alguna vez pensé, oiga, pero no me han entrevistado. Nos pueden ubicar, pues estamos en todas las cadenas de supermercados a nivel nacional. En la página de nosotros es www.paneladulcecita.com. Estamos ubicados aquí también sobre la vía nacional, inclusive vamos a hacer aquí una tienda para vender productos a base de panela, postres. Hay un chef. ¿Cuándo tenemos esa inauguración, Martín? Pues estamos, si Dios quiere, en un mes. Hay una mujer chef que es la mamá de un compañero de mi hijo que nos está haciendo las recetas. Chévere. Y unas recetas muy, muy, muy chéveres, muy ricas. Sí, aquí estamos sobre la vía nacional. Para traer a nuestra panela lovers. También. A Liz, sí, claro, a la tienda de la panela Dulcecita. Claro, sí. Y también pues, y buscando también personas que tengan productos innovadores a base de panela, pues que nos lo quieran traer y ponerlos acá, lo podemos hacer.
Ahí es una invitación, miren, ya Martín está diciendo productos de innovación que tengan que ver con panela, pues súper bienvenidos para que también se puedan mostrar y evidenciar en la tienda de Panela Dulcecita. Martín, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por abrirnos las puertas de tu hogar, de tu empresa y precisamente seguirlos a ustedes, invitarlos a que nos sigan todos los lunes y todos los martes cuando es festivo a partir de las 6 de la tarde porque seguimos conectados desde las regiones, hoy desde el departamento de Santander. Nos vemos en un próximo episodio de Tomémonos un agua de panela. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como @fedepanelacol. Chao, chao. Chao.